Muy bien, momento de hacer foco en una noticia, en una información del día, ir al hueso, en la medida de lo posible a fondo con esa información, que nos cuenta más allá de algo que pasa, nos cuenta un proceso, nos cuenta un estado de situación que se va degradando y que es el bolsillo. Claro, ustedes dirán, ¿qué novedad? ¿Qué me contás? Si yo lo vivo todos los días, yo ya sé que el bolsillo cada vez está más flaco, cada vez el ingreso, el sueldo me dura menos. Ahora, si uno ve la euforia que tiene el presidente, la euforia que tiene el gobierno, que tienen los mercados, que hoy se están cobrando 4.200 millones de dólares en deuda, que tienen los medios que acompañan al gobierno, ves las cifras del INDEC, ves la estadística oficial y todo, por lo menos en el aspecto macro, marcha según el plan, diría la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo. Claro, para llegar a este equilibrio macro se aplicó motosierra a fondo, sobre todo en algunos sectores muy puntuales, jubilados y trabajadores. Entonces, no es raro que tu sensación, que el bolsillo está flaco, que no te alcanza, contraste con la información que recibís de los medios, que están cada vez más subsumidos por la agenda que maneja el algoritmo. Y el algoritmo, como contábamos ayer, lo manejan magnates muy ligados a los negocios que ofrece el gobierno de la Argentina o los gobiernos reaccionarios que se expanden por el mundo. Ahora, hay una organización, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política, el ISEPSI, que se propuso hacer el índice barrial de precios. Es decir, ver qué pasa con los precios que vos tenés que pagar todos los días. Por ejemplo, el de la carne. Mirá lo que pasó con la carne en diciembre. El kilo de asado en los barrios del conurbano bonaerense alcanzó los 9.500 pesos. Esto significa un 35% más que en noviembre, según este índice barrial de precios. 35% subió el kilo de asado entre noviembre y diciembre. Los cortes de carne aumentaron un 20.9% en diciembre, impulsados, dice el ISEPSI, por las fiestas de fin de año. Y ahí tenés los cortes. 35% subió el kilo de asado, 25% de la carnaza, 25% de la carne picada, 12,5% del espinazo, cortes populares, cortes requeridos en los barrios, cortes requeridos en los hogares, sobre todo los sectores populares. Dice el ISEPSI en este informe, con el que cierra el año, justamente con los datos de diciembre, que desde la asunción de Javier Milei, las carnes, todos los cortes de carne en su conjunto, subieron 136,5%, es decir, bien por encima de la inflación anual del INDEC del 17,8%. En realidad es la inflación que por el momento registra el Banco Central en función de la expectativa sobre la inflación de diciembre. Pero probablemente el INDEC termine cerrando el año 117, 118, 119%, contra, insisto, un 136% de inflación de bolsillo, de tu bolsillo. Solo mirando la inflación de la carnicería. Fíjate otros rubros. Vamos a los almacenes. Los precios en los almacenes subieron 147%. 147%. Los de verdulería 124%. Todo esto, este incremento entre enero y diciembre. Es decir que en almacén y en verdulería los precios aumentaron bien por encima de la inflación. Insisto, según este índice de precios en los barrios. La canasta alimentaria subió un 5,9% en diciembre, la canasta total, alcanzando entonces un costo mínimo de 437.787 pesos. Ahí vemos las cifras. Una variación mensual de 5,54, esto que estamos viendo es la canasta básica. La canasta básica total. La canasta básica total
Entre noviembre y diciembre tuvo una variación mensual del 5,54 y pasó de 945 a 998. La de alimentos, como te decía, está más o menos en la mitad. Pero sirve como referencia. Mira, la canasta total subió 5,54 en diciembre. En noviembre del 23 estaba en 416.000. Tuviste una variación de 125% en la canasta básica total, donde ahí incluís todo tipo de alimentos y otros productos de la canasta básica. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hablar de economía real? ¿Por qué es importante hablarte de lo que vos vivís todos los días? No porque no lo sepas, porque lo vivís, sino porque al no decírtelo, al no contártelo, te ningunean, te desprecian, te menosprecian lo que a vos te pasa. Y al mismo tiempo te bombardean con información manipulada, muchas veces falsa, en la que te hacen creer que el problema sos vos, que no es un problema colectivo, que no es algo que le pase a otros trabajadores, sino que es un problema tuyo, que no te esforzás lo suficiente, que no trabajás la cantidad de horas que podrías trabajar para ganar más plata. Es decir, individualizan el problema. Cuando en realidad lo que yo te estoy contando es que es un problema colectivo, que para todos tus vecinos, si vos vivís en un barrio, la carne aumentó lo que aumentó a lo largo de todo el año. El presidente inauguró este año con una consigna que es una expresión de darwinismo político. Adaptarse o morir. Bueno, hoy los acreedores se dieron cuenta que el mensaje no fue para ellos. Ellos tienen garantizado que van a cobrar su deuda que nunca se investigó, pero que debiera haber sido investigada porque proviene, por ejemplo, de la estafa de deuda que hizo Mauricio Macri en su gestión. Pero como no se investigó, ahí están ellos cobrando hoy 4.200 millones de deuda. ¿Cómo se garantiza el pago de la deuda para los acreedores? Con tu sufrimiento. Con la motosierra, la licuadora que te aplican a vos como trabajador, como trabajadora, como jubilado o jubilada. Si crees que el problema es solo tuyo, probablemente entres en un estado de ánimo como el que se busca promover, de desazón, de desánimo, de depresión. Ahora, si empezás a tomar conciencia que el problema es colectivo, quizás empieces a charlar con otros que están en la misma que vos. Y ahí te des cuenta que quizá entre todos, los que padecen las mismas agresiones del gobierno, se pueden reunir, nos podemos reunir para reclamar ser escuchados. E incluso quizá en esa reunión empezamos a exigir también a quienes tienen responsabilidad de representación que representen esos reclamos. Es decir, una vez más la solución es colectiva. Frente a este darwinismo que propone, este darwinismo político que propone el gobierno de adaptarse a morir, hay otra alternativa, que es la de luchar. Verdades afiladas. En cada historia, en cada noticia. Estamos ahí para contártelo.